Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Nosotros siempre recordamos acá en el Ciudadano ADN los días de, y siempre lo decimos también, permite en muchas ocasiones esa, entre comillas, excusa, visibilizar situaciones que son súper relevantes. Y ayer fue el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Ayer, precisamente en el País ADN, hablaban, por ejemplo, de la falta de sangre en nuestro país y que es súper necesario que se pueda donar, que haya un banco. Hace algunos años también había una discusión muy intensa a partir de qué pasa con los trasplantes en Chile, si es que efectivamente hemos ido aprendiendo esta cultura, incluso fue debate para legislarse el tema de ser donante o no. Y hoy quisimos actualizar precisamente la información porque a veces la contingencia, las demandas ciudadanas van dejando de lado estos temas, pero es súper relevante que recordemos que ahí siguen estando. Está con nosotros el doctor Javier Chapochnik, el jefe de trasplantes y jefe de servicio de cirugía de la Clínica Santa María. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, doctor, buen día. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí pues muy atentos porque sabemos lo que significa un trasplante, ¿no? Hemos visto ya históricamente un montón de casos, hemos visto cómo ha ido evolucionando, ya no es lo mismo cuando había tanto riesgo respecto a un trasplante, sabemos que es una operación riesgosa, lo sigue siendo, pero hay muchas más opciones de vida, una segunda oportunidad, un segundo tiempo, como dicen a veces incluso los propios trasplantados, ¿no? Así es, el trasplante de un buen tiempo a esta parte en todo el mundo se ha transformado en una rutina, algo que los centros especializados estamos haciendo de manera constante y cada vez es más necesario, cada vez vivimos más, cada vez somos capaces de sobrevivir más a distintas enfermedades y nuestros órganos van fallando y muchas veces hay que cambiar estos órganos de manera de poder seguir viviendo y la ciencia, la tecnología ha avanzado de tal manera que hoy día el trasplante de un órgano es una realidad que permite a los pacientes mejorar no solamente su cantidad de vida, sino que su calidad de vida. Y en ese mismo cambio, más allá de las cifras, doctor, que son muy importantes, ¿se ha notado, se ha percibido un cambio también de mentalidad, digamos, en la sociedad respecto al tema del trasplante? Yo creo que sí, nos falta todavía mucho por mejorar. Yo creo que cada vez es más frecuente de que cada uno de nosotros conozca a alguien que requirió un trasplante o que fue sometido a un trasplante y al mismo tiempo se han ido cayendo ciertos mitos en la sociedad respecto a la donación y al trasplante y quiero pensar de que la sociedad ha ido incorporándolo como una necesidad y como una obligación social, esto de tener algún tipo de vínculo con la donación y trasplante. Doctor Chapochnik, ¿y cómo estamos actualmente luego de hacer tantas campañas, de tratar de concientizar, de efectivamente dar cuenta que es necesario que seamos donantes respecto al escenario internacional? Respecto al mundo todavía nos falta mucho por mejorar. Yo siempre hago las mismas comparaciones. Sé que es difícil y tal vez injusto compararnos con el primer mundo, con las cifras que tiene Estados Unidos, Canadá y España, que son los campeones mundiales en esto. Y tal vez es más justo que nos comparemos con países de la región, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, que están mucho mejor que nosotros en tema de donación. Pero habiendo dicho eso, hemos mejorado. Nuestras cifras de donación y trasplante han mejorado, tal vez no todo lo que quisiéramos, pero han mejorado. Pero te diría que una cosa muy importante que ha pasado en los últimos años y que era condición necesaria para mejorar nuestras cifras es que ha mejorado la institucionalidad. Yo siempre en el pasado, y aquellos que nos dedicamos al trasplante de órganos, hemos sido muy críticos de la institucionalidad del trasplante y eso se ha ido ordenando bastante, ha mejorado, se ha profesionalizado. Nos falta mucho todavía, pero esa es la primera etapa necesaria para poder mejorar nuestros números de trasplante. Fue muy complejo, no sé si se ha logrado, digamos, regular, ¿no? O volver un poco a la orientación después del periodo de pandemia. ¿La pandemia fue un golpe muy severo? La pandemia fue tremendamente compleja para todos, por todo lo que ya sabemos, pero en el ámbito del trasplante fue especialmente compleja por varias razones. La principal es que no disponíamos del número de camas críticas y los trasplantes siempre requieren de camas críticas, tanto para el donante como para el receptor. Segundo, los pacientes trasplantados reciben tratamiento inmunosupresor que baja las defensas y con la cantidad de virus circulante, virus COVID, y más aún cuando todavía no
no existían las vacunas, muchas veces no podíamos trasplantar a los pacientes. Entonces, la mortalidad en lista de espera y la lista de espera en sí aumentaron de manera muy significativa durante la pandemia, y ya el año pasado empezó a mejorar eso. Y el único problema es que han mejorado las cifras, pero los pacientes en lista de espera siguen aumentando, y mientras la lista de espera aumente y no seamos capaces de trasplantar a todos los pacientes que están esperando por un órgano, vamos a estar al debe con ellos. Estamos conversando con el doctor Javier Chapognik, jefe de trasplantes y jefe del servicio de cirugía de la Clínica Santa María, a propósito de la realidad precisamente de estos pacientes aquí en nuestro país. Doctor, según datos del Ministerio de Salud, al 31 de mayo de este año se habían realizado 197 trasplantes en Chile de riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas. ¿Cuáles siguen siendo los órganos más demandados, tal vez? ¿Qué es lo que más se necesita en Chile? ¿Y hay algún grupo de la población que sea el que más requiere donaciones? Diría que grupo de la población no hay uno en particular. Las edades van desde los muy chiquititos, casi recién nacidos, hasta gente añosa. En cuanto a los órganos, la lista de espera más grande siempre es la de riñones, eso en todas partes del mundo, y hay alrededor de 1.900 pacientes esperando por un trasplante renal en el país, seguido por hígado, que en este minuto deben haber alrededor de 270 pacientes, y posterior a eso páncreas, corazón y pulmón. Y como te decía, en la medida de que aumenten los donantes y los trasplantes, pero también aumente la lista de espera, es decir, que esta diferencia de oferta y demanda se mantenga, vamos a estar al debe con ellos. Cada vez que un paciente ingresa en la lista de espera, el éxito de su sobrevida va a depender absolutamente de nuestra capacidad de trasplantarlo. ¿Y ahí cómo se hacen los procesos? Porque también en algún momento había como, no sé, desconocimiento respecto a si hay una lista de espera, cómo hay que inscribirse. Hoy día en Chile se habla de que hay más de 2.250 personas que están esperando por un trasplante. ¿Bajo qué lógica se van determinando efectivamente quién se trasplanta y quién no? La lista de espera es algo que funciona muy bien en el país, y es algo que funciona de manera muy justa y muy democrática. Hay una sola lista de espera en el país, independiente de qué parte de Chile vive el paciente, independiente de la previsión, si es de salud privada o pública. Todos ingresan exactamente en la misma lista de espera, y el otorgamiento de los órganos depende de qué órgano, porque cada órgano tiene criterios de priorización distintos. No es lo mismo los pacientes que están esperando por un hígado o un pulmón, por ejemplo, que la categorización depende de la gravedad del paciente, como el riñón, que depende mucho más del tiempo en lista de espera y de la compatibilidad inmunológica entre el donante y el receptor. Pero eso es muy importante recalcar, y qué bueno que lo mencionas, de que acá no hay atajos ni caminos más cortos porque el paciente esté en la lista de espera de una institución u otra. Está una lista de espera universal, única en el país, que es fiscalizada por el Instituto de Salud Pública, y no hay listas B o listas C o caminos más rápidos o más lentos. Y en todos estos sentidos, doctor, ¿cómo estaba pensando en el incentivo hacia el trasplante, ¿no? Me parece que la información, la educación sigue siendo el más relevante de todos, pero ¿hay algún mecanismo, alguna manera que usted nos pueda compartir respecto a precisamente seguir incentivando el conocimiento, la desmitificación también de algunas cosas respecto al trasplante como tema? Sí, yo creo que muy importante seguir desmitificando. Acá, no, como te decía previamente, acá la lista de espera es universal, todos tienen acceso al trasplante de igual manera. El segundo gran mito es que las personas para ser donantes fallecidos son declarados en muerte cerebral, no se le restan cuidados médicos a un potencial donante. Siempre un potencial donante, primero los equipos médicos están enfocados en salvarle la vida a ese paciente, y si ese paciente no es rescatable desde el punto de vista neurológico, recién ahí se puede transformar en donante, y esos estándares y criterios para determinar que una persona es donante son universales e internacionales. En todo el mundo se utilizan los mismos, y es muy importante educar al respecto, tanto en lo del donante que te decía, como en la universalización de la lista de espera. Y tercero es inculcar la empatía social. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
nosotros. Generalmente la gente no piensa en la donación de órganos hasta que le toca a ellos mismos o a un familiar o cercano a uno. Entonces siempre pensar qué pasaría si yo necesitara un trasplante o si una persona cercana a mí necesitara un trasplante. Y de esa manera concientizar de que esta es una prestación médica que requiere de la solidaridad de la población. Sin la solidaridad de la población y la donación de órganos no es posible trasplantar a un paciente. Doctor, y en estos días, además que se ha hablado tanto del tema de la objeción de conciencia y demás, que esa población converse el tema, porque pasa que muchas veces uno tiene la decisión absolutamente tomada, pero cuando uno está con muerte cerebral, finalmente es la familia la que tiene que hacerse cargo de esa decisión que uno tomó y respetarla, y no siempre es así. Absolutamente, es muy importante lo que tú menciones. Todos debiésemos dejar en claro a quienes nos rodean cuál es nuestro deseo si llegado el caso nos transformáramos en donantes de órganos y que respeten nuestro deseo, porque como tú muy bien dices, el desconocimiento a veces hace que las familias no respeten los deseos o que tomen decisiones equivocadas que tienen repercusiones catastróficas para que los pacientes, que están en la lista de espera. Sí, eso, a conversar el tema. Sí, y lo que usted comentaba, doctor, la mirada solidaria, digamos, la mirada colectiva, ¿no? Sí, eso es lo que diferencia a la medicina de trasplante de otro tipo de medicina. No basta con tener cirujanos y médicos súper especialistas, instituciones con la mejor tecnología y capacidad. Al final del día, para hacer un trasplante, todo lo anterior no basta y lo que necesitamos es que alguien sea lo suficientemente solidario, done sus órganos y podamos trasplantar un paciente. Sin esa solidaridad y donación, el resto de la tecnología, los profesionales médicos, etcétera, no sirve absolutamente de nada. Sí, porque además se pueden salvar muchas vidas a partir de una que se apaga, lamentablemente. Doctor Chaposchnik, y una duda a propósito de el momento en que llega la operación, el trasplante en sí, cuando son pacientes de regiones, por ejemplo, ¿ha mejorado también esa cadena que es súper rápida? Hay un proceso ahí que hay que hacer de manera súper intensiva. Sí, ha mejorado, por supuesto siempre se puede mejorar y eso depende mucho de la expertise de los distintos programas y eso es una logística que debe estar preparada previamente. Puedo hablar en el caso particular nuestro del Centro de Trasplante Clínica Santa María, en el cual tenemos pacientes de todo el país y cuando uno sabe que el paciente está en la lista de espera y acercándose a posiciones en las cuales es posible que el trasplante se lleve a cabo, se arma una logística de traslado. Los pacientes saben, ya tienen coordinados sus distintos medios de transporte, dado que una vez que llegue esa donación y se les avise a cualquier hora del día o de la noche de que hay un donante para ellos ya tengan todo coordinado, muchas veces con la colaboración de la Fuerza Aérea, de líneas aéreas, de carabineros, etcétera, de manera que se trasladen rápidamente a ser trasplantados. Bueno, ahí entonces el llamado a enterarse también, porque me da la sensación de que de pronto, como hemos estado tratando de aprender en estos días, que hay montones de cosas que como de cultura general debiéramos saber, debiéramos estar enterados de estas situaciones. Absolutamente. A dónde ir, con quién hay que hablar. La primera respuesta que dijo el doctor, es altamente probable que conozcamos gente que o necesita, o que tuvo, o que participó de alguna manera, o que fue donante incluso, ¿no? Claro, y hoy estamos viendo tantos casos de niños con enfermedades raras, por ejemplo, probablemente muchos de ellos o a lo mejor no solo con enfermedades raras, que nacen con algún tipo de deficiencia, necesitan un trasplante, o en la edad adulta por el tipo de vida que estamos llevando, son mucho más frecuentes. Entonces son cosas que necesitamos saber y necesitamos ver cómo funcionan también, doctor Kenneth. No es algo que antes lo veíamos como súper lejano, hoy día tiene que formar parte de nuestra cotidianidad. Absolutamente, y muchas veces se le da mucha cobertura, como tú decías, a estas enfermedades raras o campañas o cosas bien espectaculares y se les olvida de que hay cerca de 3.000 pacientes esperando por el trasplante de un órgano, que si no se trasplanta, todos ellos van a fallecer en un futuro cercano. Esto no es una prestación médica electiva, son gente que su vida depende de la solidaridad de la donación y también de un sistema de donación y trasplante que les permita a ellos trasplantarse de manera oportuna,
con equipos y programas adecuadamente entrenados. Y otro tema sumamente importante, y que su necesidad de trasplante sea cubierta desde el punto de vista económico. No hay que olvidar que estas son cirugías y tratamientos sumamente caros, y eso es en otra área que nos falta mucho como país, que podamos garantizarle a estas casi 3.000 personas que están esperando por el trasplante de un órgano, de que su trasplante va a ser realizado de manera oportuna, en un lugar adecuado, y va a ser cubierto desde el punto de vista económico, y que el no tener una buena cobertura económica no les va a impedir trasplantarse en un lugar adecuado. Doctor, ¿hay algún porcentaje que manejemos respecto a cuánta gente fallece esperando un trasplante en Chile? Depende mucho del órgano. No es la misma la mortalidad, por ejemplo, esperando por un trasplante renal, porque como tú sabes, la gente que está esperando por un trasplante renal se puede dializar, pero en otros órganos, como el hígado, por ejemplo, como el pulmón, si estás esperando por un órgano, no hay una diálisis para eso, claro, y tu mortalidad es mucho más alta. Entonces depende mucho de qué órgano estamos hablando, cuál es la mortalidad, pero la mortalidad es alta, y basta con que una persona fallezca en lista de espera para que nos demos cuenta que no estamos haciendo el trabajo suficientemente bien. Por eso es importante visibilizar estos temas, conversarlos, tenerlos en la mesa, hablarlos con la familia, como lo decíamos, y estar atentos porque efectivamente podemos salvar muchas vidas. Doctor Javier Chapochnik, jefe de trasplantes y jefe del servicio de cirugía de la Clínica Santa María, muchísimas gracias por enseñarnos y orientarnos hoy.